Quisiera saber cómo es que usted descubre que el periodismo es su vocación o lo que usted quería ejercer en el futuro. A ver, yo te cuento primero. Yo tengo estudio de literatura de San Marcos y de periodismo. Estudié simultáneamente dos carreras. Y aparte también cine animado. O sea, el tema de las artes, de las letras siempre me llamó, porque vengo de una familia, mi padre es periodista. ¿Ya? Somos 7 hermanos, de los cuales 5 somos periodistas, por la influencia de mi padre. Mi padre es actualmente amauta del periodismo, todavía vive, tiene 92 años, Max Obregón Mikkelsen. Es una figura emblemática dentro de la educación del periodismo, ha sido profesor del Bausate durante 40 años y muchas promociones, casi 9 promociones en todo el país llevan su nombre. Entonces él todavía continúa en actividad, escribiendo, jubilado, pero como te explicarás, desde niño, a través de él, a través de los alumnos que llegaban a la casa, así de tu edad, periodistas ahora que tienen trayectoria y renombre, desde chiquito nos veíamos. O los hijos de periodistas, amigos de mi papá. Caso, por ejemplo, el fotógrafo Chino Domínguez, Carlos Domínguez, sus hijos que son de mi edad. ¿Verdad? Nos hemos destetado en el periodismo. O sea, nos hemos formado en el periodismo, en las bibliotecas periodísticas, en las redacciones y de niños acompañando al papá o a la escuela o a los eventos de la escuela de periodismo o a las redacciones donde estaba. Radio Nacional, mi papá es básicamente periodista radial, Radio Nacional, Radio Cultura, Radio Victoria, y de niño viendo y conociendo a los periodistas mayores. Entonces era casi inevitable que me dedicara a periodismo. A pesar que estudié literatura en San Marcos y literatura especializada en San Marcos, entonces por ese lado llego. Fue una influencia familiar más que todo. Familiar, ingresé al Bausate, ingresé a San Marcos simultáneamente. Llevé las dos carreras por ahí. Paralelamente. Ya. Y me inicié a tu edad, a los 17 años. Mi primer artículo lo publiqué a los 17 años, aunque miento, a los 16 años salieron publicados un par de crónicas mías sobre historia del Perú en el diario La Prensa, a ver si el año 77, 76, y luego el año siguiente en alguna revista ya escribí artículos. ¿Cómo es que usted llega al Diario Nacional? A ver, yo entro, esto tiene que ver un poco con el tema del periodismo, yo entro al periodismo ya escrito en el año 79-80, sale un diario que se llama PM. El diario PM es un diario tabloide, post-Meridian, que luego se convirtió en un diario chiquito, el diario más chiquito que haya habido en la historia del periodismo peruano. Este diario arrancó primero como un diario policíaco deportivo y me metí al periodismo deportivo. Mi primer trabajo fue periodismo deportivo. Yo quería hacer periodismo cultural, pero me hicieron la prueba, fui, reporté, entrevisté, te quedas en periodismo deportivo. Y como había una plaza, me contrataron incluso, les gustó mi trabajo. Entonces, yo estuve 79-80 haciendo periodismo deportivo y hubiese hecho una buena carrera de periodismo deportivo. Lo que pasa es que mi vocación iba por el lado de la literatura y por otras cosas. De ahí pasé a un diario que se llamó el Diario El Observador en el año 83. El director fue Luis Jaime Cisneros y reclutó una serie de jóvenes y vio mis artículos, le gustó mi perfil y me invitó a escribir, a participar. De ahí he ido en varias publicaciones. El año 84-85 con José María Salcedo sacó el diario La Razón. Y José María me invita y ahí ya de reportero deportivo, había hecho algunas cosas de crónica de ciudad, locales, me dice te sientas en la mesa de edición. La mesa de edición en una redacción es el periodista que se sienta y formatea en un solo esquema, el redactor de mesa, todo lo que han hecho los demás colegas. O sea, el estilo del periódico. A mí me formaron para hacer. Entonces, me sacaron de la calle, me sentaron junto a periodistas de nivel. Estaba José María, Ricardo Uceda, estaba el maestro, ahí me se me va el nombre,
el Chino Domínguez era el editor, Antonio Cisneros, bueno, en fin, con muchos periodistas de trayectoria, y yo era el más joven en la práctica. Esa formación de periodista de mesa hace que, digamos, porque para ser periodista de mesa tienes que tener mucha experiencia, mucha habilidad, mucho recorrido, porque le estás cambiando el estilo a periodistas consagrados. Entonces, en Mundo Cruz, por ejemplo, era el otro redactor de mesa, y yo estoy junto al profesor de Mundo Cruz, que es una institución en el periodismo nacional, aprendiendo con los grandes, siendo tan joven. Me formatearon, me entrenaron bien para escribir rápido, con coherencia, con una redacción muy limpia, lo cual es la cualidad principal de un redactor de mesa, porque estás contra el cierre del periódico. Entonces te llega la información y tú tienes que sistematizar, porque esa es la información que va a ir finalmente impresa. Cerró el periódico La Razón y se lanzó el Diario Nacional casi simultáneamente. Como nos quedamos en el aire, me contrataron para el Diario Nacional el año 85. Ya, ese año estuve casi un año en Nacional, por cuestiones de estudio tuve que dejarlo, ¿ya? Y finalmente el año 88 me vuelven a contratar para el Nacional. Regresé, porque ya había, y ocurre pues lo del Fokker. Ese año el Nacional estaba en pésimo estado, a fines de año del 87. Creo que apenas vendía 5.000 ejemplares, o sea, la República arrasaba, era de éxito comercial, y los demás periódicos no tenían cabida. Y ocurrió el hecho del Fokker, que va a cambiar la historia del periódico, y bueno, a partir de un acontecimiento dramático como es lo del Fokker. Claro, porque fue una tragedia casi mundial que se reconoce en el periodismo deportivo, en el fútbol en general, lo que pasó con todo el plantel de Alianza, los hinchas, el cuerpo técnico, y ahí es como que la siguiente pregunta va, ¿cómo es que usted toma la noticia y qué es lo que le asignaron primero? Mira, acá es interesante porque esa historia no se ha contado, y yo espero que algún día se cuente, o algún día le escribiré, no sé, algo. El Nacional estaba en una mala situación económica. A mí me contratan como redactor de mesa precisamente para relanzar, para darle dentro de un equipo, y la chamba era fuerte porque había que hacer prácticamente muchas cosas. El día que ocurre la tragedia del Fokker, era domingo creo, la edición de domingo se cerraba, porque en esa época, como había mucho terrorismo, no había luz y no se sabía si iba a haber luz en la imprenta. Entonces tenemos que cerrarla pensando que por si se iba la luz en algún momento en un atentado. Y todos los periódicos más o menos trabajaban en función de ese esquema. Aparte que como había mucho tema terrorismo y había bloqueo de carreteras, no es como ahora que se cierra a las 3, 4 de la mañana y se puede imprimir y los carros salen volando. Ahí no, ahí había que cerrar 10 de la noche, 11 de la noche máximo, imprimir, y los carros que se iban a provincia con los periódicos salían a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. La primera noticia de la desaparición del avión la recibe el periodista Óscar Vargas Romero. Óscar Vargas Romero actualmente vive en Tacna, es un periodista curtido, mayor, debe tener sus 74, 75 años ahora, y en ese entonces él simplemente, como todo periodista, vivía en el periódico. Entonces, se iba a su casa, regresaba, se iba a su casa. De pronto ya había cerrado la edición del periódico y él estaba cerca, domingo, me voy al periódico. Y cuando se da la vuelta el periódico, también lo llama y le dice: se ha perdido, no llega el avión de la Alianza. Se queda, confirma, y como era un periodista que tenía la autoridad de editor, no era editor, pero tenía la autoridad jerárquica profesional, dijo: paren la máquina, vamos a cambiar la portada. Y simplemente cambió la portada. Desaparece el equipo de la Alianza. Creo que eran medianoche y lanza. Entonces, cuando al día siguiente saca el periódico, El Comercio, La República, todos ya habían cerrado a las 9 de la noche, 10 de la noche, por este tema del terrorismo que había que cerrar temprano. Entonces el Nacional tenía la primicia, por así decirlo. tuvo la primicia.
Como tuvo la primicia el domingo, inmediatamente él nos avisó 8 de la mañana acá. Llegamos 8 de la mañana con la primicia. Cobertura, encárgate tú de esto, Yo en ese entonces, yo había estudiado en el colegio, yo estudié en el colegio Pedro Alabarte, con Pechón Farfán. ¿Ya? Era compañero. Claro, compañero, no es que fue mi compañero de estudios, pero era el compañero, claro. Y todo el mundo sabía que era el futbolista, ¿ya? Entonces, en el colegio. Años después, te estoy hablando 78, 79. 10 años después, cuando ocurre, ya Pechón era el Pechón. Y alguna que otra vez nos habíamos cruzado en la calle, saludando, ¿no? Entonces, un tipo, como yo lo pongo en mi crónica, ¿no? Pinturero y pendejo, ¿no? Le gustaba enamorar a la chica, quimboso, respetuoso, y era pues nuestro ídolo colegial. Entonces, y como tenía contacto con la familia por el lado del colegio, los amigos, inmediatamente a la Victoria, a ver a la familia, y todo el mundo consternado. Entonces empezamos a sacar fotos, imágenes del archivo familiar, fui con fotógrafo, reproducción de fotos. No era mi chamba, tenía que estar en la mesa esperando los que aparecieran, pero como tenía el contacto aproveché. Entonces, le dije a los fotógrafos, el Chino Domínguez, estaba Pocho Rospigliosi en ese entonces. Sí, encontré una nota de él en el Careta, creo. Claro, también él cubrió eso. Pero él también colaboraba, después entró ya a tiempo completo al Nacional, y había mucha actividad. Uno de los directores era Lorenzo Villanueva, el otro era José Olaya. Lorenzo Villanueva era un periodista deportivo añejo, muy importante, ahorita vive en Estados Unidos, ya es mayor, y otra persona que tuvo mucho contacto. Entonces, todo se derivó al deporte. Claro, yo había tenido mis antecedentes, pero ese deportivo tenía mis contactos, por esta situación tenía el amigo, entonces empezamos a recopilar información. Y sobre todo, ya las casualidades de la vida, ese periódico agotó totalmente, y al día siguiente, con la visión periodística, ya empezamos a contar cosas con nuestro corresponsal en Pucallpa, qué sé yo. Entonces, a recoger información, y el periódico aumentó de tiraje y empezó a salir. Cerró un poquito más temprano y se fue a provincias. Entonces, bacán. Segundo día. El tercer día, estábamos en la mesa de edición. Pronto alguien me llama de recepción. Señor Obregón, sí. Acá hay un periodista, hay un reportero gráfico de Pucallpa. Sí, que quiere, tiene la foto de la alianza del partido del domingo. Entonces, y justo por ahí pasa el Chino Domingo, le digo, Chino, hay una persona acá en la puerta que dice que tiene foto. A ver, Chino baja, regresa a los 15 minutos, vamos, nos metimos al laboratorio, revelado, era la foto del partido del domingo, algunas escenas, y la última foto que luego lo publicamos en un póster grande de la alianza en ese partido, donde Caico está de costado. Entonces, el azar. Al día siguiente, la foto, o al cuarto día, ahorita no recuerdo la cronología, pero fue ahí nomás. Reventamos. Mientras los demás periódicos recién estaban contando la historia, nosotros ya teníamos hasta la historia gráfica. Entonces, y anunciábamos que íbamos a sacar el póster y todo lo demás. Bueno. Como había mucha información, había mucha consternación y no estaba sistematizado, entonces creo que fue Carlos Castro, que actual director de la República, también estaba en esa época, si no me equivoco mal, ¿no? Sí, Carlos Castro. Y Blanca Rosales, periodista, que años después terminaría siendo secretaria de prensa de Ollantumala, me plantearon, Fernando hace una crónica larga sobre el tema. Entonces ahí es la que encontré usted. Sí, le digo, bueno, no tengo insumos, solamente lo que me han contado sobre eso. No, dije, bueno, acá hay un tema
complicado, porque no puedo contar lo que no necesariamente está verificado. Pero vino Lorenzo y me dice: mira, Fernando, vamos a poner en el gorro de que es a partir de, es una recreación ficcional a partir de lo que... Entonces, bueno, pues, finalmente el periodismo te permite las herramientas también de la ficción para recrear un ambiente mientras se ve. No era una noticia, tampoco era una crónica. Entonces, y empecé a escribirlo. La otra, ¿quién podía escribirlo? Yo era el que escribía más rápido, el redactor de mesa, el que conocía el estilo, y aparte tenía una formación literaria y fue saliendo. No me acuerdo cuántas caerías habrán sido, pero fueron como 7 páginas. Sí, era un informe grande. Entonces, escribirla de un día para otro, ya creo que empecé a las 11 de la mañana y terminé a las 8 de la noche, una cosa así, porque había elementos no necesariamente, y había que trabajarlo bien. Y tiraron, bueno, el Nacional había pasado, creo que estaba en 5.000, pasó al día siguiente en 25, subió a 50 y con tiraron a 75, 80.000, así en 4 días. Entonces también estaba ahí un elemento de sobrevivir. Ya estamos. Y en el periodismo tú te montas en una ola y tienes que navegar. Entonces, y fue un éxito esa crónica, que recogió básicamente, ahí me entrevisté con el pata de Pucallpa, y había venido nuestro corresponsal que había estado con los futbolistas después del partido, me contó que se habían ido a comprar y esas cosas. Entonces recreé parte de lo que sucedió. La parte de rescate es una parte de lo que hasta ese entonces se hablaba. En el transcurso de los días ya recién iban saliendo más y más cuerpos. Exactamente, ¿no? Entonces, pero además hay muchos elementos que ya luego con el tiempo, tú sabes, se dejaron quedaron en el misterio, ¿no? Hasta ahora. Claro, como las especulaciones de que Tomasini aún estaba vivo y que había tenido contacto con el Exactamente, o que el piloto desapareció hasta hace poco. O que en el avión había droga y por eso se lanzaron, creo. Varias especulaciones. Tú sabes lo que había en el pasillo del avión, y era decir la absoluta informalidad. Había demasiada madera. Estaban trayendo, en lugar de meterlo en el almacén, y eso fue lo que contó el corresponsal, no eran maderas, ¿no? Eran rieles de madera que los habían puesto al final del avión. Cuando eso no tenía amarrados, digamos, bueno, tendrías que entender el año 87, cuando no había sistema de aviación que tú conoces ahora, no había un sistema de control y tú tomabas un avión casi como si tomaras una combi, ¿ya? O sea, yo en zona de guerra en Ayacucho prácticamente tuve que abordar el avión peleándome la pista de aterrizaje con gente para subir a Lima. Y los que entraban. El que no entraba. O sea, era así. O sea, era casi zona de guerra. Y en la selva era mucho más. Entonces, claro, que habían sus controles, qué sé yo, pero imagino de quién sería. Y aparte de la sobrecarga de las cosas que los chicos habían llevado, no había control de maletines que tú guardas. No, era un viaje interprovincial. O sea, subir a un avión, una aerolínea, era totalmente precario. Claro, por eso que en un informe que lanzaron en el año 2006, creo que fue el informe final, por así decirlo, que consideraban, era que había fallas técnicas en el avión y además de el exceso de gente y de peso que había. Claro. Eso es lo que se detalla ahí en el informe. Incluso se dice que había gente que estaba en el pasadizo sentada en las mochilas. ¿Por qué? Porque tenían que viajar a Lima. Una informalidad total. Claro, y eso ahorita es difícil de explicar, pero tendrías que entender el Perú de esos años. Acá en Lima no, en el aeropuerto siempre había un control. Te hablo de provincias hacia Lima. Claro. ¿No? Entonces, eso que te cuento de Ayacucho es verídico. O sea, la gente estaba en la pista, el avión estaba acá, y yo estaba acá, y simplemente cuando la gente se amontona, el que tiene que viajar, y yo me metí porque tenía que viajar a Lima. O sea, ya periodista, tenía que traer fuera y subirme como casi como si subía a un microbús universitario. Y algo que yo rescato es que
en medio de toda la búsqueda y la infinidad de periodistas, yo me leí todo el informe del diario Caretas y todo eso, pero no había una comparación como la crónica que hizo usted. Y Ya. es como que me sentí un poco identificado porque pareciera como si usted hubiera sido uno de los que estuvo todo el tiempo ahí, estuvo como si hubiera conversado, como si hubiera visto el partido, como si hubiera tenido un viaje de Pucallpa y todo, hubiera Claro. estado ahí en el momento del accidente y todo. Fue lo que más rescaté como para buscarlo. Y que creo que fue lo que gustó en esos días, aunque tuve, claro, críticas por lado de periodistas de la competencia que decían, no, eso es una ficción, no es noticia, pero está explicado en el gorro, no es una ficción, es una ficción a partir de elementos testimoniales. Ahorita no me acuerdo el periodista de Pucallpa, ni el muchacho que nos vendió la foto, pero yo me senté con ellos a conversar y me contaban, o sea, impresionados. ¿Tú lo viste después? Sí, él estaba en el mercado tal, que esto y lo otro, y cómo era que estaba vestido así. Entonces, toda esa información Se lo luego lo plasmó ahí. O sea, en realidad hay mucha información ahí y traté de hacerlo, es más, creo que será pues un 90% con datos verosímiles de gente que lo vio. Ya la parte de rescate sí es la parte que le pongo quizás para concluir la ficción, la parte novelesca, ¿no? Claro. Pero sin embargo quedan elementos hasta ahora por decir que realmente ocurrió. Claro, y a partir de esta oportunidad que yo tuve de investigar, ya 30 años de la tragedia, creo que pude obtener esa información que quizás se había quedado en mi mente como que en una incógnita total. Gracias a usted. Bueno. Le agradezco por la entrevista, por toda esta información y va a ser de gran ayuda para que pueda redactar mi crónica. Muchas gracias. Te cuento para terminar una anécdota. Años después yo viajo de Cusco a Lima y me siento eso fue el año 2005, ¿habrá sido? 2004. 2004. Con Farfán, con la Foquita, que recién estaba. Y estaba leyendo la Foquita un libro. Y lo reconozco y yo le digo, Farfán, saluda. Yo conocí a tu tío, a Pechón. Ah, sí. Y nos empezamos a conversar. ¿Ya? Y él, de niño, había leído la crónica que tuvo, o se le habían dado un poco más adelante. Entonces, cuando se identificó, me dice, yo he leído lo que te escribió del Fokker, que esto y lo otro. Entonces, parece que caló la historia y bueno, funcionó. Lo importante es que en el periodismo las cosas funcionan. Y la historia termina que el Nacional, al quinto día creo, saque el afiche. Ya el tiraje de 5.000 había pasado los 120.000 ejemplares. Wow. Y se mantuvo entre 80, 100, 120, un buen tiempo. Le dio un plus usted al periodismo. No, en realidad fue la situación dramática. La otra, los colores del Nacional eran blanquiazules. Había como una suerte semiótica, claro, una carga interesante. Una identificación, por así decirlo. Claro, una identificación irracional, ¿no? Entonces, pero funcionó. Y los demás periódicos, por supuesto, se quedaron en la competencia, ¿no? Algo que también como que quisiera preguntarle, ¿cuál serían las recomendaciones que usted le daría para los jóvenes como nosotros que estamos estudiando periodismo ahora? Mira, la noticia, cuando tú la ofreces al lector, ahora mucho más que antes, tú tienes más herramientas narrativas gracias a multimedia, el internet, el video. Y la redacción, la narración, siempre tiende a ser mucho más visual, más gráfica. Yo me preocupé de escribir cosas gráficas que la gente pudiese guardar, porque no había mucho elemento de material gráfico, entonces había que invitarlo a la imaginación. Yo creo que ese periodismo se ha perdido, se ha olvidado y debiera ser retomado en cualquier ámbito de la cotidianidad. Tú tienes que tener un elemento básico, tienes que ser verídico, verosímil, ya sea a partir de testimonios o de fuentes documentadas, pero tú puedes recrear a nivel de ficción esa situación dada.
¿no? Tú puedes escribir si has estado al ras de la cancha en el partido Perú-Dinamarca, los dimes y diretes que se dijeron el entrenador con los jugadores, por ejemplo. Cosa que el espectador o el narrador de televisión no puede hacerlo, pero tú sí lo puedes recrear, tú lo puedes escribir. Entonces, hay pocos periodistas que saben utilizar esas herramientas. Uno de ellos es Eloy Jauregui, también bausatino, y que, por ejemplo, a él le encomiendan hacer una entrevista a Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura de España, que viene acá, y Cela no hay entrevista. Ya, pero hay una recepción de un buffet y están comiendo en el buffet y el hombre se le acerca y le dice, eso se llama conchitas a la parmesana. Y le explica cómo son, y eso se llama tal. Y a partir de la comida le empieza a hacer una entrevista, que es una de las mejores entrevistas que he podido leer, sin proponérselo él como entrevistador, ni el entrevistado sabiendo que le están haciendo la entrevista, por ejemplo. Entonces, pero recreando la situación, la crónica, la entrevista, pueden ir de la mano a través de buenos artículos, a través de un texto que te alimente algo que la gente o puede ver o no se da cuenta que lo está viendo. Entonces, otro gran entrevistador que a su vez mete mucha crónica en sus entrevistas es César Hildebrand. Entonces, César Hildebrand hace una entrevista con Borges y le pregunta, ¿va a hacer usted lo que suele hacer con todos los entrevistados? Y Borges lo mira y dice, ¿qué suelo hacer? Tomarnos el pelo. Y Borges suelta la carcajada. Entonces, pero el tema es cómo describe Hildebrand su encuentro con Borges. Si tú lo pones en video, posiblemente no te des cuenta de los detalles que el escritor sí se da cuenta. Entonces, hay un tipo de periodismo cercano a lo literario o literario que debe ser vuelto a rescatar, que se practicaba y se hacía en el Perú hasta esos años que tú has visto, posiblemente hasta el año 92, cuando se liberaliza la profesión y cualquiera puede hacer periodismo, esa formación especializada es dejada de lado y es copada por gente que no tiene formación especializada, no porque no tengan derecho en a algunos ejercer. casos gente aficionada que sí le interesaba y en otros casos Y hay gente que sí lo hace bien, claro. ¿ya? Hay escritores que entran al periodismo sin tener formación, lo hacen bien, pero la mayoría no lo hace bien. Claro. O sea, ese es el tema. Muchas Bueno. gracias por esta oportunidad y No, cuando quieran conversamos de este claro. u otros temas. Y me alegra que hayas descubierto esa crónica que yo prácticamente, ¿dónde la tendré? Gracias. No hay de qué.